Perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas y a todes, desde donde sea que nos escuchen de América Latina y de otras partes del mundo, que tal vez ahí ya son buenas tardes. Queremos darles la bienvenida desde el grupo de Macrohistoria a la charla del día de hoy que lleva como nombre Intelectuales, Arte y Cultura en los años 60 latinoamericanos. El día de hoy tendremos la oportunidad de platicar con dos profesores, amigos míos y muy entrañables colegas también, que quiero presentarles a continuación. Eh, Nos acompañan entonces Soledad García Saavedra, que es curadora independiente y doctora en Historia del Arte. Ha coordinado programas de arte, sobre todo en el programa público de Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, donde co-creó el proyecto de investigación y acción Mirada de Barrio y fue coordinadora del Centro de Documentación de las Artes Visuales del Centro Cultural Palacio La Moneda, donde dirigió el primer archivo digital en artes visuales en Santiago y 5 volúmenes de unos libros que se llaman Ensayos sobre Artes Visuales, Prácticas y Discursos en los años 70, 80 y 90 en Chile, publicado por LOM Editores. Actualmente investiga sobre arte pop y cultura popular en los años 60 en Chile y prepara la exposición Lunes es Revolución. Bienvenida Soledad, gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Bien, también nos acompaña Mariano Zarovsky, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y también está a cargo de la clase de Historia de los Medios Masivos de Comunicación en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. También docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es autor de el libro Los estudios en comunicación en Argentina, ideas intelectuales, tradiciones político-culturales del 56 al 85. Y también del libro De Laboratorio Chileno a la Comunicación Mundo, un itinerario intelectual de Armand Matelar. Bienvenido Mariano, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bien, bueno, pues la charla de hoy lleva, pues como ven, toda una temática acerca de intelectuales, arte y cultura en los años 60 latinoamericanos, que de alguna manera se vincula con las charlas que hemos tenido en las sesiones pasadas, aunque esta creo que es un poco más dirigida justamente hacia, bueno, un periodo un poco más restringido, que son los años 60, pero además hacia una temática más cultural sobre todo, que tengo mucha emoción de, bueno, de comenzar a charlar ya de una vez. Vamos a tener más o menos la misma dinámica que las charlas pasadas, es decir, que vamos a tener una pequeña conversación, Soledad, Mariano y yo, y después pasaremos a las preguntas del público, así que por favor, los que nos acompañan hoy, siéntanse libres de escribir sus preguntas que les vayan surgiendo en el chat. Ya el equipo de Macrohistoria lo va a después a pasar a nuestro comentarista que más adelante les presentaré. Entonces, bueno, bienvenidos. Empecemos con la sesión de hoy. A mí, bueno, me interesa mucho platicar, sobre todo en cuestión de los años 60, porque me parece que es una década no solamente muy convulsiva en América Latina y en el mundo, sino que un momento de gran producción cultural y de una relación entre cultura y política que me resulta muy interesante. Creo que muchos y muchas de las que se encuentran en el público son estudiantes, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado, que están interesados en realizar este tipo de investigaciones. Por eso nos preocupa desde Macrohistoria realizar una primera pregunta respecto a la metodología y la teoría que se encuentra, a los que se enfrentan los historiadores, que hoy en día buscan construir explicaciones desde la historia del arte o desde la historia cultural sobre el periodo de la Guerra Fría de los años 60 en América Latina.
Entonces, bueno, bienvenidos y empecemos con esta charla a partir de esta primera pregunta. No sé quién quiere empezar, empezamos con Mariano tal vez. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, antes que nada quiero decir que estoy muy contento de participar en esta conversación. Quiero agradecerle a los organizadores, a Andrea en particular. Eh, a mí me da mucho gusto participar de la charla porque a Andrea y a Soledad las conocí en un curso de maestría que tuve la suerte de dictar el año pasado en la Universidad de San Martín, en la Argentina, y entonces, bueno, me da mucho gusto que haya sido un primer punto para seguir una conversación y una amistad a partir de esa primera instancia, ¿no? Un curso curricular. También, bueno, quiero decir que no, como queda claro en la presentación, yo no soy historiador de formación y tampoco mi campo de especialidad es la Guerra Fría en sí, sino que yo llego a la historia y a estos asuntos emparentados a la Guerra Fría a partir de un primer trabajo que tiene que ver con una historia intelectual de un campo disciplinar, que es la historia de los estudios en comunicación y cultura en América Latina, sobre todo a partir de un estudio y de una biografía de Armand Matelar, sobre la que trabajé. Armand Matelar es un estudioso, pionero de los estudios en comunicación y cultura en América Latina y es bastante conocido en el mundo intelectual del periodo por ser el autor de un libro que tuvo mucha trascendencia, que fue el famoso libro sobre las historietas de Disney, que escribió con Ariel Dorfman para leer al pato Donald, ¿no? Entonces, desde esa historia disciplinar me encontré, digamos que si bien la historia de las disciplinas tienen una dinámica, una dimensión específica vinculada a las ideas, a las instituciones, también las historias, o pensar una historia disciplinar desde el prisma de la historia intelectual y de la sociología cultural, es un mirador productivo, un prisma productivo para pensar tramas socioculturales más amplias, sobre todo porque en el periodo, en los años 60 y 70, las ciencias sociales, las humanidades, fueron un terreno de disputa y de intervención en los asuntos políticos. Entonces, un primer punto que yo subrayaría en términos de perspectivas teórico-metodológicas es pensar desde la categoría de intelectuales y pensar a los intelectuales como actores de los procesos políticos, ¿sí? Estoy pensando en una clave muy específica que es a aquellos que desde sus saberes especializados, desde sus saberes específicos en las ciencias sociales, la sociología, la comunicación, la economía, hicieron de su práctica específica un modo de intervenir en los asuntos públicos, en los asuntos políticos. Entonces, subrayo eso porque desde esta perspectiva, una historia política del periodo, una mirada de la Guerra Fría, amplía la noción de lo político o amplía la noción de una historia política tradicionalmente inclinada al estudio de los partidos, el Estado, las instituciones, etc. Lo mismo para las historias disciplinares, ¿no? De las disciplinas de las ciencias sociales, que muchas veces se observan solo desde el prisma de sus asuntos internos, las ideas, las instituciones. Entonces, bueno, un punto que quisiera señalar es, bueno, el lugar de este grupo social, de los intelectuales, como aquellos que desde un saber especializado en ciencias sociales, en humanidades en el periodo, hicieron de su producción un modo de interacción política, ¿no? Entonces la cuestión de lo político a partir de ideas, de proyectos, de diagnósticos. Entonces, bueno, la misma noción de lo político aparece ampliada, ¿no? Aparece como una noción ya no restringida a lo que se entiende habitualmente, ¿no? Como un asunto de políticos, de partidos, etcétera, sino que casi que se empieza a confundir
con la producción de significaciones, se confunde con lo cultural. No sé, Andrea, ¿qué te parece? Puedo proponer un punto más y le doy la palabra Claro, a Soledad, ¿sí? claro, sí, sí, claro, Ustedes me adelante. dicen, otro punto, habría varios en relación con las perspectivas teórico-metodológicas, pero en todo caso propongo un punto para la conversación, la discusión, y en todo caso después retomamos otros, y ya tiene que ver más con esta cuestión de lo global, y en mi caso con mi trabajo actual sobre la experiencia de la Unidad Popular chilena de Salvador Allende como acontecimiento global, ¿no? Entonces, la pregunta por el carácter de lo global quiero plantear. Porque pensar el caso de Chile o el caso de la experiencia de la Unidad Popular como un acontecimiento global supone no pensarlo, digamos, lo global en la experiencia chilena, y pienso en otras, la cubana, etcétera, pero en el caso que más conozco, no es un dato natural, quiero decir, su carácter global no está dado por su proyecto estratégico, ¿no? La vía pacífica, democrática, etcétera, electoral, como la queramos sintetizar, ni por su final dramático, sino que lo global es una construcción, y es una construcción que hay que explicar, ¿no? Entonces, claro, hay quienes trabajan, bueno, y ustedes se vienen reuniendo con especialistas muy destacados en el plano de las relaciones internacionales, la diplomacia, la historia política, que forman parte de esa construcción. Lo que a mí me interesa, y desde mi perspectiva y en mi campo de trabajo, son esa construcción de lo global que se produce en el campo de la cultura y a través de ciertas mediaciones intelectuales y culturales, ¿no? Entonces ese es mi campo de trabajo, y subrayo esta cuestión, lo global como una construcción, porque ahí además lo global se pluraliza, ¿no? Es decir, se pluraliza en el sentido, pienso en el caso de la experiencia chilena de la Unidad Popular, que declina en plural, ¿no? Es decir, que asume distintas significaciones. Hay una disputa por los sentidos, y hay usos en plural sobre esa experiencia de la Unidad Popular. Hay sentidos diferentes que asume, por supuesto, a partir de mediaciones intelectuales, de mediaciones culturales, que ahí, bueno, en todo caso lo dejo para esto plantea una interrogación específica, que es justamente cómo trabajar con artefactos culturales, materiales culturales, con intelectuales, que en todo caso eso lo podemos seguir conversando, ¿no? Pero bueno, subraya esta cuestión de esa modulación global en el campo de la cultura. Bien. Súper interesante, Mariano. La verdad, yo aquí anoté varias cuestiones, ¿no? Creo que a discutir categoría de intelectuales, la ampliación de la noción de la política, la construcción de lo global de la experiencia chilena, a partir de, sobre todo, mediaciones intelectuales y culturales, ¿no? Creo que esto nos permite, no sé, Soledad, abrir un montón de caminos que discutir, así que, bueno, me gustaría escucharte también a ti. Gracias, Andrea. Bueno, y gracias también por la invitación. Gracias por coreografiar también cada uno de estos detalles, ¿no? Para hacer posible esta conversación, responder estas preguntas junto a Mariano. Y bueno, gracias a todo el equipo. Y bueno, yo también quería partir un poco como rayando la cancha, ¿no? Como de decir, bueno, ¿cuál es el piso que tengo en estos momentos? Y por una parte que me encuentro en Santiago, y por otra parte que transito entre dos campos del arte. Entonces, por una parte está la historia del arte, y por otra parte la curaduría, ¿no? Y entonces no tengo el perfil de la historiadora del arte a secas, y por lo tanto como que transito y me muevo entre la teoría y la práctica, ¿no? Y entonces cada uno de esos campos también
me permiten como explorar e investigar de distintas maneras, ¿no?, en relación a los distintos objetos. Bueno, otra cuestión también como rayar de cancha es que tampoco soy especialista en arte y Guerra Fría, ni tampoco como en la envergadura de arte latinoamericano en los años 60 con perspectiva global, ¿no? Entonces, es un gran reto como responder esta pregunta. Entonces voy a intentar esbozar algunos puntos que creo que tienen que ver con una cuestión global, pero también con algo más también local, ¿no? Entonces, quería partir con una exposición que para mí me marcó mucho, que fue una exposición que se llamó Cold War Modern, curada por David Crowley y James Pavitt. Y aquí voy a hacer referencias quizás muy específicas en torno al arte, ¿no? Que fue realizada en el Victoria Albert Museum en Londres el 2008, y fue una exposición que a nivel geográfico presentaba objetos que iban más allá de los centros clásicos de Washington y Moscú, que era una exposición también que iba más allá de las batallas y destrucciones nucleares, y que por tanto, si bien se concentraba principalmente como en objetos de diseño y arte europeos, también incluía en menor medida como gráfica cubana o el proyecto cibernético CyberScene en Chile, ¿no?, realizado durante la Unidad Popular. Sin embargo, habría un campo para trabajar como objetos, arte, diseño, que de alguna manera gatillaban como otro tipo de guerra, ¿no? Y aquí me conecto un poco con las ideas que presentó Tanya Hammer, que hablaba justamente de esta idea de cómo se presenta la Guerra Fría en Latinoamérica, y que es una Guerra Fría que ella llamaba como más silenciosa, ¿no? Entonces, en relación a esa exposición, de alguna manera, habría otros objetos en donde uno podría ver esos objetos más como silenciosos, donde están esas guerras implícitas, que pueden ser, por ejemplo, en las batallas que hubo en la Guerra Fría en torno a la cocina, a las lavadoras, a, por ejemplo, todos los equipamientos astronómicos, como por ejemplo los proyectores de estrellas para los planetarios, que si uno ve la historia como latinoamericana, ¿no?, uno puede ver si vienen del bloque soviético o vienen desde Estados Unidos, y que son regalos además para Latinoamérica. Entonces eso abre todo un espectro de cómo trabajar con objetos que es muy distinto a las clásicas nociones, ¿no?, presentadas geográficas y también de luchas. Y por otra parte, que también planteaba o posicionaba sobre todo a los artistas en torno a cuestiones como la devastación ecológica, ¿no?, y cómo se generan otro tipo de objetos como refugios, iglúes, domos, que vendrían siendo como también parte de las arquitecturas que uno ve dentro de la Guerra Fría, y que a mí me llamó bastante la atención en el sentido de abrir un campo que hoy tiene mayor envergadura, ¿no?, pensando también en el cambio climático. Entonces, que evidentemente en ese tiempo, en los años 60, quizás sobre todo pensando en artistas de Latinoamérica, estaban también acusando, digamos, y como recibiendo toda esta información, pero que sin embargo no tenían quizás una validez, y que hoy en día uno los podría como validar mucho más, ¿no? Entonces, como abrir un poco la cuestión de la Guerra Fría desde esa perspectiva y desde ese caso en particular. Uno de los retos que yo creo que conecta con la exposición a nivel teórico son los ejes, ¿no?, o cómo posicionar un objeto de estudio en el globo o la perspectiva global. Entonces, yo creo que igual sigue existiendo constantemente una reflexión y una discusión bastante abierta sobre, desde los estudios culturales, postcoloniales, las historias del arte sobre Latinoamérica, sobre la clásica verticalidad norte-sur, las expresiones derivativas de arriba abajo, o dependientes como centro y periferia, que supuestamente con la globalidad se han superado, y que por tanto nos encontramos con múltiples modernidades, ¿no?, que esa es como parte también de
algunas de las como definiciones, ¿no?, de los estudios globales en arte. Entonces, si lo global abre procesos multidireccionales, multitemporales, entonces desde una perspectiva global estaría el gran reto de ubicar desde dónde se habla y situar coordenadas, ¿no? Y quizás esta cuestión es como muy básica, pero creo que desde una perspectiva global es bastante complejo, ¿no? En otras palabras también, si tomo esta pregunta como sobre una historiografía del arte desde una perspectiva global, una de las preguntas que me haría, y creo que eso conecta mucho con lo que dice Mariano, ¿no?, son cuáles son las operaciones o lógicas que definen o que hacen posible una perspectiva global, ¿no?, y que tiene que ver también con lo que dice Mariano en relación a una construcción de lo global. Porque me parece que, primero respondiendo esa pregunta, se encuentran las luces y sombras de una perspectiva global, ¿no? Es decir, qué es lo que brilla con la globalidad y qué también oscurece la globalidad. Entonces, en ese sentido, creo que hay perspectivas hoy de autores latinoamericanos, historiadores del arte, que acogen una perspectiva global, que de alguna manera despiden la teoría centro-periferia, teoría dependista centro y periferia, y que, por ejemplo, proponen hipótesis, como en el caso de la historiadora del arte argentino Andrea Yunta, ¿no?, de, por ejemplo, situar vanguardias simultáneas, ¿no?, o habrían otros autores, y aquí como por ejemplo el investigador mexicano Joaquín Barrientos, ¿no?, que propone el eje centro-periferia, que en vez de estar superado ha sido sustituido por otro esquema, que vendría siendo el globo continente, ¿no? Entonces, más que estar como diciendo, bueno, efectivamente hay un cambio respecto de la globalidad, existen estructuras que subyacen, que se mantienen, ¿no? Entonces creo que, bueno, la perspectiva global en sí ya es un reto a nivel teórico y que exige también tomar decisiones, ¿no? Un libro que aborda como desde la biografía intelectual y que navega con estas dificultades es el de Claire Fox, Arte Panamericano, Políticas Culturales y Guerra Fría, que está muy en la línea de las nuevas exploraciones o de las historiografías que van más allá de la dirección de los dos imperios enfrentados, y que sitúa más bien un enfoque más que el enfoque vertical, uno multilateral, ¿no? Eso es como lo define Claire Fox, o sea, multilateral, para poder posicionar la figura de José Gómez Sigre, que estuvo a cargo de la sección de artes visuales de la Unión Panamericana en Washington, digamos, un encargado de una sección que era anticomunista, antirrevolución, sobre todo antirrevolución mexicana, ¿no?, y que propuso como otro tipo de arte estético, y Claire Fox examina las interacciones entre instituciones, actores sociales, interpretaciones del arte en un amplio contexto transnacional. Entonces, bueno, ella misma posiciona, digamos, a Gómez Sigre con sus dificultades, ¿no? Cómo poner a esta figura intelectual, recorriendo su biografía intelectual, dentro de esta como trama global. Otro reto, desde la perspectiva global, creo que son los accesos. Creo que igual se ha mencionado como en las otras sesiones, y el arte en particular y los abordajes historiográficos se encuentran muy tensionados por el mercado, ¿no? Entonces, las publicaciones de arte no solamente se generan en universidades, sino que también en instituciones extraacadémicas, como los museos y centros culturales que son privados y públicos. Entonces, por una parte, se genera una activación y una dinámica para poder circular objetos y publicaciones, pero también hay barreras de acceso, ¿no? Digamos, barreras de acceso a los archivos y por tanto al conocimiento. Entonces, por una parte, los archivos se encuentran dispersos en arte, pero también muy concentrados en algunas instituciones. Entonces, parte de los desafíos es encontrar las fuentes, interrogar cómo aparecen esos objetos hoy,
y reflexionar también cómo posicionarlo como en esa trama más global, ¿ya? Otra cuestión en relación a las categorías, y que yo creo que conecta con cuestiones transnacionales, y que es uno de los temas que actualmente me encuentro trabajando con un grupo de investigadores como a nivel más colectivo, es sobre, que para de alguna manera hablar también como esos desafíos de categorías, es en torno al arte pop y la cultura popular en los largos 60 en Chile. Y el desafío es cómo lidiar con una categoría tan anglo, con mucha abundancia de bibliografía en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en Latinoamérica, sobre el arte pop, y cómo, de alguna manera, mediar con otra categoría, que es la cultura popular, que remite más a lo folclore, a lo artesanal, a lo vernáculo, en un territorio específico, en este caso Santiago, ¿no? Entonces, entre esas dos categorías permiten, por una parte, el desafío de discutir, de acuerdo también a las subjetividades de los artistas y sus obras, la intersección de esas categorías, ¿no? Y cómo evitar empates entre el arte del norte y el sur, o nivelar el arte del sur hacia el norte, es decir, buscar más bien afinidades más que igualdades, ¿no? Entre los artistas, ¿no? Pensando también en estas geografías como más amplias. Y lo otro, que a nivel metodológico nosotros hemos evitado trabajar con hipótesis, y más bien abocarnos a estudios de caso. Entonces, en vez de estar como comprobando o evidenciando científicamente algo, ¿no? Más bien tomamos el estudio de caso y seguimos las trayectorias de los artistas, sus subjetividades, anotaciones, entrevistas, diarios, intuiciones, contradicciones, en fin, ¿no? Entonces, como muy abocado a sus biografías. Otra cuestión, y esto a nivel local, que también puede conectar con algo más global, pero creo que es muy local, es revertir los puentes cancelados, ¿no? La metáfora de los puentes cancelados es de la escritora argentina Ana Longoni, quien señala sobre los bloqueos que han existido para leer obras experimentales de artistas plásticos previo al golpe del 73 en Chile, y que es una situación que también sucede en el Perú, con el gobierno militar de Velasco Alvarado, ¿no? Ahí hay un libro del educador peruano, Miguel López. Uy, Soledad, se apagó tu micrófono. Listo, ya está. Fue un error. Ok. Voy, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, estaba hablando justamente de estos puentes cancelados, ¿no? Entonces, que también es algo que sucede en Chile, pero también sucedió en el Perú. Digamos que en Chile hay como un bloqueo mayor respecto de las suspensiones de las historias o lecturas que han sucedido en el Perú. Y entonces, bueno, ahí cito como este libro de Miguel López que se llama Robar la historia. Y bueno, y estos bloqueos tienen que ver no solamente con la dictadura, sino que también con cuestiones ya de la transición, ¿no? El texto de Ana Longoni, de hecho, es del año 2000. Entonces, bueno, son muchas cuestiones que tienen que ver con las obstrucciones finalmente de los materiales durante dictadura, pero también con la transición. Entonces, parte de las cuestiones que lidiamos, por lo menos a nivel más local, son cuestiones como de desacato ante esos bloqueos y esos legados, ¿no? Y lo último, para mencionar en torno a los retos, es una pregunta quizás un poco más existencial, ¿no? Sobre para quiénes se cuenta o se relata la historia artística y cultural hoy, ¿no? Y esta pregunta quizás tiene que ver en relación que el arte tiene como un componente público mayor, es decir, no solamente tiene lectores, sino que tiene muchos públicos a través de museos y espacios, ¿no? Esta pregunta también viene producto de las movilizaciones sociales, ¿no? Es decir, creo que las movilizaciones sociales como que han ensanchado las posibilidades también de contar historias, de hacer historia,
¿no? Y aquí traigo también como un ejemplo que me parece interesante, que en Bogotá, desde el 2016, hay una iniciativa que se llama Clase a la Calle, ¿no? En donde se invita en plazas de barrios y territorios a historiadores, artistas, educadores, afrofeministas, en fin, una cantidad de gente para poder dar a conocer sus historias, sus ideas hacia un público distinto, ¿no? Oyente. Entonces creo que ahí hay un aporte que se puede generar y que claramente en Chile, producto del estallido social, se vio como abundantemente foros públicos, muchos académicos en las plazas, en los medios, digamos, hablando en torno a cada uno de sus estudios. Entonces creo que ahí hay también todo un reto en relación a los lenguajes, a cómo se construyen los lenguajes, y cómo circulan los estudios a otros oyentes, ¿no? Eso. Perfecto, un comentario muy amplio, muchas gracias, Soledad. Creo que nos diste un montón de puntos que discutir también en conexión con lo que había presentado Mariano. No sé, Mariano, si quieras retomar algunas cosas que acaba de decir Soledad, conectar con lo que habías planteado en un inicio. Creo que surge desde mi perspectiva un tema como inicial que tiene que ver con la interdisciplina, ¿no? Es decir, no solamente aquí claramente en el panel nos encontramos en una conjunción de diferentes disciplinas que se preguntan cuestiones acerca de las relaciones, digamos, de intelectuales, pero también de la producción de cultura y su vínculo con la política, ¿no? Y creo que poder mirarlo desde diferentes disciplinas hace justamente más rico, más jugoso, no sé, el poder acercarnos a estas producciones. Sí, Mariano. Sí, bueno, creo que lo que decís, Andrea, y el final de la intervención de Soledad da pie para, digamos, la pregunta de cómo interrogar y cómo explorar objetos que tienen que ver con la producción de significación, con artefactos culturales. Entonces, este énfasis que vos haces en la interdisciplinariedad, lo quiero subrayar también, ¿no? Porque desde la historia tradicional de las ideas, o desde la historia política, es un trabajo, digamos, un trabajo en términos de discusión teórico-metodológica, epistemológica, digamos, poder poner de relieve la idea que los artefactos culturales necesitan estrategias de exploración específicas, ¿no? Modos de lectura específicos. Es decir, bueno, si vamos a trabajar con ideas, si vamos a trabajar con producciones culturales, bueno, requiere un tipo de lectura, un tipo de exploración, un tipo de estrategia, de herramientas específicas, ¿no? La pregunta entonces es cómo leer, cómo trabajar textos, cómo trabajar artefactos culturales diversos. Estoy pensando, bueno, si nuestro material va a ser libros, si van a ser revistas, si van a ser películas, si van a ser medios de comunicación. Entonces, yo para algunas disciplinas lo que voy a decir es una obviedad y para otras no, aunque quizás se puede saber pero no necesariamente practicar, que es la idea de que estos materiales con los que yo trabaja Soledad, no son solo o ni principalmente documentos que nos informan sobre ciertos acontecimientos, ¿no? Sino que pienso, bueno, ahora voy a mencionar el ejemplo a partir del texto que envié sobre esta conversación y este libro que se publica de conversaciones entre Salvador Allende y Regis Debray. Estos artefactos tienen también su propia historia, son un constructo, ¿no? Producen significaciones y producen los acontecimientos. Es decir, no son solo un documento
que me informa sobre algo que haya sucedido, ¿no? Pienso en el ejemplo, bueno, si pensamos en el mundo editorial y el mundo de la edición como un campo donde uno puede trabajar sobre justamente esta construcción de lo global, esta construcción de significaciones y este terreno donde intervienen los intelectuales, y digo intelectuales en un sentido amplio, también por ejemplo editores, en la disputa de lo político, en la intervención en el espacio público. Un enfoque tradicional, y toma por ejemplo, bueno, en el caso del artículo que yo les propuse, ¿no? y un trabajo que hice sobre este libro, Conversación con Allende, o Conversaciones, ahora no recuerdo, que es la entrevista que Regis Debray le hace a Salvador Allende en 1971, un enfoque tradicional va al contenido. Entonces, ¿qué dijo Allende? ¿Qué dijo Regis Debray? Y entonces nos da una idea de cómo entiende el proceso político chileno, la estrategia de transición al socialismo, etc. Ahora, desde el punto de vista de la historia intelectual, la sociología cultural, en ese cruce yo trabajo, los estudios en comunicación, nos interrogamos por el libro, ese artefacto como productor de significación, y por las propias condiciones de producción de ese artefacto, ¿no? Entonces, bueno, ese libro, digamos, detrás de ese artefacto hay una trama, hay una dimensión material, y una trama material muy específica, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo de editores, con la existencia de redes, de relaciones entre editores, intelectuales, periodistas, ¿no? Que ayudan a explicar, digamos, la existencia de ese artefacto cultural. Por supuesto, el libro tiene hay una dimensión discursiva que requiere de estrategias estoy en el plano del ejemplo, ¿no? Para los que lo leyeron o le dieron una mirada al artículo saben a qué me refiero, pero también hay así como seguir estas redes intelectuales, quiénes son los personajes, digamos, que están detrás de esa publicación, de ese libro, también el texto tiene una dimensión discursiva específica que es necesario abordar, ¿no? Entonces, insisto, a veces desde la historia de las ideas a secas, se va al contenido, se va al texto, bueno, ¿qué dijo Allende? ¿Qué dijo Debray? Se cita eso como un documento, como una fuente, como un testimonio de un pensamiento, pero el libro tiene toda una dimensión significativa, tiene una portada, tiene una gráfica, tiene un paratexto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno puede encontrar también distintas significaciones que se echan a rodar, o distintos modos en los que se produce la significación. Está claro después cuando vamos a comparar distintas ediciones, y vemos, bueno, cómo ese libro editado en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, son textos similares pero diversos también, y ahí se juegan acentos, ¿no? Entonces, un punto también que quiero señalar es que los textos y artefactos culturales circulan, y cuando circulan, se transforman, ¿no? Es inevitable, o sea, si hablamos de ideas, si hablamos de artefactos culturales, circulan. Entonces decíamos, bueno, analizamos las condiciones de producción, analizamos los textos, pero el enfoque sería incompleto si no damos cuenta de esa circulación, porque en la circulación se transforman y se producen en esas variantes, a veces voluntarias o involuntarias, pero en esas variantes se producen sentidos nuevos. Entonces, de nuevo, ahí la estrategia comparativa, entonces tenemos un libro, pero que tiene 15 ediciones o 10 ediciones, y en cada edición, por ejemplo, si se pone un prólogo nuevo, y un prólogo de quién, no es lo mismo un prólogo del MIR que un prólogo un epílogo de Salvador Allende, en los paratextos, en las palabras del editor, quedan en esa circulación. Entonces estos textos, estos artefactos se transforman. Entonces la circulación es muy importante poder abordarla. Y por último, también en este punto, la recepción, ¿no? Que no es lo mismo, porque los textos circulan, pero finalmente los sentidos se producen en una recepción, y ahí la pregunta, ahí ya es un terreno muy complejo, cómo dar cuenta de la recepción, porque bueno, finalmente
La pregunta es, bueno, pero ¿qué sentidos se producen a partir de la circulación de ese material? Es una pregunta muy compleja para la sociología de los públicos, para los estudios en comunicación. Por supuesto que hay estrategias que tienen que ver con los testimonios orales, con las encuestas cualitativas, cuantitativas. También podemos pensar que la recepción en términos de las huellas que dejan esos textos en otros textos. Entonces, ver, por ejemplo, bueno, en el caso del ejemplo del texto que yo compartí, bueno, qué fragmentos, qué reseñas, cómo aparecen el libro de entrevista entre Allende y Debré en otras publicaciones, en semanarios, en periódicos, ¿no? Entonces, bueno, subrayo esto en el caso del mundo de la edición como una mediación, ¿no? En relación a lo que decía al principio de pensar lo global, la producción de un acontecimiento global como un constructo y como una producción que tiene mediadores, agentes específicos de producción. Y por supuesto, bueno, cuando hablamos de medios de comunicación, ¿no? No sé si me estoy extendiendo, pero vos, Andrea, me decís y en todo caso después lo continúo, pero estamos frente a la misma cuestión, que es, bueno, no tomar al medio de comunicación como una ventana, como un documento, aunque lo puede ser, por supuesto, es un vehículo de información, sino como un producto histórico-social y como un productor de lo social. Entonces, de nuevo, la pregunta por cómo leer estos soportes y estos lenguajes específicos, ¿no? Y de ahí, bueno, pensar entonces la atención al discurso, a la gráfica. Hay muchos estudios hoy centrados en el papel de la fotografía, en el estudio de la cultura y la política en los años 60 y 70, que requiere un abordaje específico. En el caso del texto que les compartí, la misma figura de Regis Debray aparece como una especie de rockstar, o de casi un personaje de película, pero porque está construido de este modo en una zona de la prensa sensacionalista, es decir, tiene una relevancia, tiene un lugar destacado en la prensa sensacionalista. En general, bueno, no se le da importancia, porque dice, bueno, pero la prensa sensacionalista, sin embargo, aparece un personaje que es un intelectual, es un teórico, pero aparece revestido de toda una serie de características de los personajes de la cinematografía. Hasta el propio Debré se queja de eso y dice, bueno, no soy una estrella de cine. Y entonces, ¿cómo separar esa construcción del modo en que se lee ese libro, se lee esa entrevista, el debate, ¿no? Porque son cuestiones que requieren entonces ponerlas también a analizar, ¿no? Bueno, creo que es eso. Creo que, no sé si me extendí, pero en principio subrayo esa cuestión de pensar estas mediaciones y que en cada caso requiere de estrategias de exploración específicas, ¿no? El mundo editorial me parece un espacio muy productivo de abordaje. Hoy serían las redes, hoy serían otras, pero en este momento el mundo editorial es un lugar donde también se juegan las batallas de la Guerra Fría cultural. Y bueno, y por supuesto la cuestión de cómo leer entonces los medios. Claro. Me encanta esta idea del artefacto que se resignifica según los lectores, según el contexto, que tiene una relectura, ¿no? A mí digamos, como metafóricamente, me parece además muy, muy lindo pensar como en tal cual, ¿no? Un objeto material que viaja, ¿no? Y que toma diferentes significados en diferentes lugares, como bien dijiste, según las redes en las cuales está inmersa la producción de ese artefacto, pero también en la recepción, ¿no? En los lectores y en el contexto en el cual se encuentran esos lectores que reciben el artefacto cultural y que entonces hay un cierto diálogo con ese artefacto y eso lo resignifica. Recordé ahora mientras hablabas, Mariano, pues la teoría un poco de Avi Warburg, ¿no? Como esta idea de cómo el arte
y los símbolos van tomando otros significados según cómo se lea. Según cómo se lea y en qué momento se lee. Y eso creo que es un elemento muy característico de una cierta historia global, ¿no? Porque claro, desde la historia global se trabajan muchas cuestiones y una de ellas es pensar en los objetos, en los productos y cómo viajan y cómo toman diferentes sentidos. Se han hecho cuestiones desde productos como la sal, el café, ¿no? Pero creo que los productos culturales es un ejemplo, pues, muy significativo para repensar estas formas de mediación, ¿no? Y de remediación y, y cómo también estos artefactos se van como repensando y tomando otros significados en otros artefactos, ¿no? Esto que decías de cómo el texto de la conversación de Regis Debray con Allende, primero es una entrevista, luego se convierte en pues en un video, ¿no? Y luego cómo se va remedializando el mismo artefacto. Y esto nos permite entonces, creo que una dimensión de lectura, pero también de entender las conexiones culturales políticas en América Latina en estos años, ¿no? Creo que es un excelente ejemplo y me vienen a la mente algunos otros, pero que además creo que metodológicamente lo podemos llevar también a otros contextos, es decir, esto no solamente pasa en los 60s y 70s, ¿no? También va a pasar en otros momentos, y entonces, bueno, el campo de investigación se abre, ¿no? Y se complejiza, pero también se vuelve mucho más dinámico que lo que se había hecho desde la historia, tal vez, de las ideas mucho más tradicional. Uh-huh. Soledad, creo que, bueno, que hay varias cuestiones aquí que seguir platicando. Sí, quizás, claro, como darle la continuidad también a esa pregunta sobre los artefactos culturales, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión para mí como que al momento también de leer la pregunta fue como una abstracción, ¿no? Como qué entendemos por artefacto, qué entendemos primero por artefacto y luego qué entendemos por artefacto cultural, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente creo que el artefacto cultural puede ser un marco, un instrumento teórico muy complejo y amplio, digamos, para poder leer, como dice Mariano, como los distintos objetos. Sin embargo, también me surge la pregunta en torno a la historia del arte en particular, que en general creo yo, y aquí lo digo abiertamente, quizás hay algún por ahí historiador del arte o estudioso o investigador del arte, que ese marco teórico viene más de la sociología de la cultura, sociología de las comunicaciones, estudios culturales, literatura, pero dentro de la historia del arte propiamente tal, yo no lo he visto como tan abordado, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿por qué no se ha abordado dentro de la historia del arte? O sea, ¿por qué esta como concepción de los artefactos culturales no se ha abordado dentro de la historia del arte? Entonces, una primera cuestión sería entender que si este marco teórico, como lo entiendo yo, ¿no?, de los artefactos culturales, estaría entramado más allá de una cuestión material y técnica, ¿no? No es solamente una cuestión tangible, sino que también obedece a cosas como intangibles, inmateriales, como la nación, también podría ser un artefacto cultural, ¿no? Entonces, si aplica cuestiones materiales e inmateriales, entonces, ¿por qué no está abordado también dentro de la historia del arte? Y una de las como respuestas que me hacía, ¿no?, que creo que pueden haber muchas, es que esta concepción de artefactos culturales es muy amplia para la historia del arte, ¿no? Es como porque dentro de los artefactos culturales están los objetos artísticos, ¿no? Pero buscando como especificidades en general, las reflexiones más teóricas en torno a proponer marcos teóricos pueden estar relacionados a los aparatos
los dispositivos, los medios, entre otros muchos, ¿no? Y otra cuestión también tiene que ver con las particularidades de las obras artísticas, porque, por ejemplo, si pensamos en una performance, en obras más colectivas, en obras participativas, en obras como pensando caminantes, o sea, artistas que realmente hacen cosas, como caminar, por ejemplo, ¿cómo podría entonces aplicarse como esta concepción de artefacto cultural? Entonces, hay una denominación también que tiene que ver con el concepto mismo de artefacto, que alude como a una intervención, a una manipulación humana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con artistas que rehuyen de esas manipulaciones? Hoy también con el cambio climático, evidentemente hay mucha como conciencia respecto a la manipulación e intervenciones de los objetos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Pueden ser abordados? Yo creo que sí, evidentemente pueden ser abordados de esta concepción de artefacto cultural. Entonces, creo que de alguna manera esta concepción es amplia, y por otra parte creo que quizás las especificidades artísticas como que exceden quizás este marco. Por otra parte, cuando llegó esta pregunta, yo decía, bueno, ¿cuál referencia de artefacto tengo? Así como en mi, además de los artefactos, utensilios, vasijas y vasos que uno tiene, ¿no? Alrededor. Y se me vino a la mente Nicanor Parra, ¿no? El antipoeta Nicanor Parra, justamente lo que tiene un conjunto de poemas que son artefactos, ¿no? Y que de alguna manera uno podría pensar que son, que rehuyen de la noción de cultura, de alta cultura, para poder tomar las jergas, los garabatos, los dichos populares, y los incluye, digamos, dentro de su poesía, ¿no? Entonces, y eso le llama a él artefactos, ¿no? Entonces, artefactos en relación a un objeto como más común, de la cotidianidad, y que eso es como traducido hacia una poesía, ¿no? Que es como más comprensible y muy irónica en sus expresiones. Entonces también, como pensaba ahí, como cómo entra, digamos, este marco, ¿no? Para pensar ese tipo de obras. Eso, no sé, quizás Mariano ahí quizás tiene otras cuestiones que decir. Sí, Mariano. No, a ver, no, discutámoslo, porque me parece que está bien poder pensarlo juntos y ver qué podemos aprender del intercambio, sobre todo de las visiones entre disciplinas. Cuando aparece la noción de artefacto en la pregunta, yo la tomé, digamos, la leí, pero no es una categoría que yo use necesariamente, ni que no tengo una definición. Entonces, en todo caso, entendía hacia dónde quería ir la pregunta, y puedo decir en qué sentido la leo yo para trabajar, aunque no la use. Yo quizás a veces hablo de textos, pero en un sentido amplio. O sea, me parece que en todo caso la propuesta de Andrea, decir, bueno, cómo pensar artefactos culturales, yo creo que apunta, o la podemos tomar, digo, porque en todo caso, más allá de si la podemos, definimos artefacto con Agamben, Foucault, por ahí aparece una pregunta, un autor u otro, me parece en todo caso qué uso le podemos dar, y para mí me parece productivo pensar algún tipo de noción que oponga la idea de el material cultural como solamente un medio para transportar ideas o contenidos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, un libro o un medio de comunicación, que son los materiales con los que yo trabajo, ¿no? Digo, la idea de pensar, la idea de artefacto me remitió a pensar lo que rodea, ¿no? Lo que rodea a esas ideas, ese contenido. Pienso en prácticas, pienso en relaciones, pienso también en dispositivos técnicos, ¿sí? Porque no es, bueno, en el caso tal vez del libro conozco menos, pero sí más en la historia de los medios de comunicación. A veces
la posibilidad, por ejemplo, de transmitir en directo, la posibilidad de enviar un rollo o de sacar una fotografía y que inmediatamente puede hacer revelar, o la mediación que supone el revelado, etcétera. Hay toda una serie también de dimensiones ahí que transforman el propio texto, el propio contenido que se transmite, y por supuesto hay una dimensión específica que tiene que ver con el texto o los discursos, ¿no? A mí la categoría me remitió a esa cuestión y en principio me encajaba, digamos, para interrogar, bueno, cómo yo había pensado la cuestión de el mundo editorial, de la relación entre mundo editorial y medios de comunicación en la circulación, en la producción de significaciones, ideas, en su circulación en torno a la experiencia chilena, ¿no? Yo la tomé desde ese, un poco cómo la leí yo, y cómo a mí me resulta productivo leer. No sé si aporta a la clarificación. Eh, Sí, sí, Soledad, es que cuando planteamos esta pregunta estuvimos discutiendo un poco, lo pongo en contexto al público, no estuvimos teniendo un pequeño, muy pequeño debate en el correo, en el intercambio, y Soledad justamente planteaba así que, bueno, pero por ejemplo, la tecnología, ¿no? La tecnología también puede ser considerada un artefacto. Y eso me hizo pensar muchísimo, porque creo, ustedes son los expertos, pero yo creo que sí, ¿no? Porque al final la tecnología también puede ser considerada como una producción cultural, ¿no? Y entonces en ese sentido también conlleva, y creo que hacia aquí va la pregunta, ¿no? Es decir, estas producciones culturales, ¿cómo tienen, bueno, cómo no son inocentes, ¿no? Es decir, tienen un propósito político detrás. Ya sea como lo planteó Soledad, por ejemplo, al principio, ¿no? Estos regalos soviéticos o estos regalos estadounidenses, ¿cómo puede ser que simplemente sea un aparato tecnológico que permita ver las estrellas? Pero en el fondo tiene todo como una dimensión política, ¿no? Y entonces una resignificación de por qué entonces ciertos nichos, digamos, hegemónicos, culturales, políticos, están intercambiando, movilizando este tipo de artefactos. Entonces, claro, creo que al final la idea de artefacto no se constriñe solamente en una cuestión, digamos que artística, ¿no? Sino que también creo que puede ser algo mucho más amplio que permita entonces una relación de personas, de significados, pero de ideas políticas también. Buenísimo. Soledad, ¿sí? No, yo estoy de acuerdo con eso, y sobre todo con las ideas de circulación, de recepción, de las trayectorias, digamos, de que cada uno de estos objetos tienen y obedecen. Y claramente es más allá como del soporte, y más allá de una cuestión que tiene que ver, o sea, que es muy importante es las materialidades en ese sentido, que yo creo que es una cuestión que hay que poner sobre la mesa, digamos, mucho, como cómo se construyen materialmente cada uno de esos objetos, y que yo creo que hoy en día también es un desafío, pensando en que muchos de nosotros nos relacionamos a través de las imágenes también, ¿no? Entonces, cómo conocemos o tenemos esa como aproximación al objeto es a través de la imagen y no a través de la materialidad, ¿no? Que es una cuestión también muy latinoamericana de nuestros estudios, ¿no? De reproducción, ¿no? Y no de tener las materialidades ahí. Entonces, yo creo que eso es un gran punto, y entonces desde ahí también ir componiendo, y como dice Mariano, que me parece súper importante, ¿no? Como ir separando también las posiciones de estos objetos, ¿no? En el sentido de no solamente cómo se constituyen físicamente, sino que además cuáles son sus contenidos, y dentro de esos contenidos, cómo aparecen cada uno de ellos, ¿no? Entonces me parece como súper también como el énfasis que él pone en relación a los prólogos, que es una cuestión también que estuvimos viendo en el seminario, ¿no? El año pasado, ¿no? Pero como los prólogos, el editor, las imágenes,
cada uno está hablando de un contexto muy específico, poniendo una posición muy específica que está como invisibilizada, ¿no? Entonces creo que esas cuestiones son también, bueno, lo que tú dices también, Andrea, ¿no? De estas como dimensiones políticas, ¿no? Que se encuentran detrás de estos objetos. Estoy súper de acuerdo. Exactamente, sí. Y eso creo que sí, está buenísima esta discusión, me encanta. Y creo que esto nos puede llevar hacia la última pregunta, ¿no? Es decir, al final, esta idea de el artista, el intelectual comprometido políticamente, ¿no? Con su momento histórico, posiciona pues, digamos que los agentes de producción cultural a una disyuntiva muy importante en los años 60, ¿no? Y es decir, bueno, en este mundo politizado y reduciéndolo, aunque no me encanta, pero reduciendo la idea, ¿no? De este como comunismo contra capitalismo, o la idea, y que eso se reproduce, digamos, en la cultura, en el arte. Entonces, nos podríamos llegar también a preguntar, bueno, ¿cómo se reproduce esta batalla, ¿no? Batalla ideológica dentro de la misma producción intelectual? Y a mí aquí me viene a la mente este famoso álbum de música que hizo Inti Illimani durante las elecciones en 1969 de Salvador Allende, que se llama Canto al Programa, ¿no? Entonces, canto al programa de la Unidad Popular. Es decir, hay toda una cuestión también en donde dentro del campo cultural, dentro de la producción artística, se refleja, es la pregunta, ¿no? Es que en el campo se refleja esta lucha política, o es el campo mismo donde se produce la lucha política, digamos, dicotómica del mundo tan presente en los años 60. Entonces, sí, Mariano, adelante, por favor. Como quieran, ¿eh? No sé si querés ver Soledad o... O Soledad, que empiece, claro, por favor, como quieran. No, por mí no hay problema, pero bueno. A ver, es una pregunta difícil, me parece que no hay respuestas unívocas. A mí lo que me gustaría es llamar la atención, digamos, sobre la propia categoría de intelectual como grupo social. Quiero decir, para no, para interrogar la idea del intelectual comprometido como como una suerte de decisión, como un acto de voluntad, ¿no? Y interrogarla también como pensar el compromiso como una categoría nativa, ¿no? Porque el intelectual digamos, su propia condición, en tanto, ¿no? Su propia razón de ser es hablar en nombre de alguien que no puede hablar, ¿no? Hablar en nombre de alguien que no puede hablar, hablarle a un público, no hay intelectuales si no hay un público, pero ese público es un público que no puede hablar, y el intelectual habla en nombre de la verdad y de la justicia, es decir, denuncia una injusticia y habla en nombre de una verdad que alguien, ese destinatario, ese público al cual se dirige, no, digamos, no puede acceder por sus propios medios, ¿no? Entonces, pienso, entonces me parece que acá nos manejamos en una tensión entre, por un lado, bueno, Bourdieu, por ejemplo, desde la sociología tiene una tesis muy fuerte en relación con esto y muy controversial, que es, bueno, finalmente la categoría de pueblo, y uno puede pensar, bueno, pueblo, compromiso, etcétera, es una apuesta en el campo intelectual. Es decir, es una apuesta en el campo intelectual específico donde, bueno, según las posiciones que se ocupan, etcétera, se va a apelar más o menos a esa categoría, al pueblo, al compromiso, etcétera, con un modo de posicionamiento. Bueno, ahí estamos en una dinámica específica, ¿no? Demasiado interna, que quizás no
digamos, puede contribuir para desnaturalizar esta categoría, desromantizarla si se quiere, a eso apunto, ¿no? A desromantizar, desidealizar la idea del compromiso, la idea del intelectual comprometido, pero bueno, también tiene sus problemas y sus límites, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasa con cómo explicar desde otro lugar los procesos de politización, etcétera? También quiero llamar la atención de la relación, así como el intelectual siempre se dirige a un público, porque su propia condición, o sea, si no hay público no hay intelectuales, ¿no? Si no hay un destinatario que necesite esa palabra, la razón del intelectual no, como grupo social no tiene razón de ser. Pero en relación a las rupturas políticas del periodo, ¿no? Y pensaba en la relación de los intelectuales con lo que ocurre más allá de las fronteras de sus países, ¿no? Y pensar también este lugar de la atención a lo que ocurre más allá de las fronteras, como también una definición o una cuestión que es inherente a la propia condición del intelectual, ¿no? Los intelectuales, digamos, la cuestión del viaje, la cuestión de los exilios, pero la cuestión de los viajes intelectuales es un tópico fuerte en los estudios de historia intelectual. Bueno, en Argentina hay un libro muy lindo de Silvia Zahita, Hacia la Revolución, Viajeros Argentinos de Izquierda, se llama, ¿no? Donde, bueno, compila distintos viajeros que viajan a ver revoluciones en otros lugares, ¿no? A China, a la URSS, a Cuba, etc. Entonces, pensar esta relación, me interesa pensar esta cuestión de la curiosidad y el deseo de lo que ocurre más allá de las fronteras como una dimensión inherente a la cuestión del intelectual. Pienso, por ejemplo, en Said, cuando trabaja la idea del intelectual como casi que la piensa con la metáfora del exiliado. El propio Carlos Altamirano, que toma una categoría de símil del extranjero, ¿no? Entonces piensa el intelectual bajo esta figura del extranjero, porque el intelectual es aquel que, desde estas definiciones, ¿no? Tiene un pie en la sociedad de origen, ¿no? Y un pie en la sociedad que visita o donde se exilia, y ese extrañamiento, ¿no? Porque mira a la sociedad que lo recibe con los ojos de la sociedad de origen, o al revés, cuando vuelven, ¿no? Ese extrañamiento le permite una distancia, le permite desnaturalizar visiones del mundo, modos de pensar. Entonces esa distancia es lo que le permite una mirada crítica, por lo menos es convincente como lo leen de Altamirano, Said, cómo leen la figura del intelectual bajo esa... Y esto sería casi como, bueno, como una invariante, ¿no? Más allá o pensarlo como funciona ha funcionado así en la modernidad. Entonces ahí nos encontramos con el intelectual que viaja y va a buscar experiencias, ¿no? Bueno, Regis Debray, francés, y va a Cuba y se fascina, o el que Benjamin va a Moscú, y así infinidad de intelectuales que han viajado y han buscado inspiraciones, han buscado modelos, ¿no? De inspiración para su práctica política. Creo que no estoy del todo claro con lo que quiero transmitir, pero la idea es alertar sobre la idea de los intelectuales que toman posiciones políticas o rompen con determinadas tradiciones políticas, con determinadas ideas, a partir de decisiones mentadas, ¿no? Bueno, porque como después de una serie de balance político, intelectual, de ideas, etcétera, hay una ruptura política, sino que también quiero llamar la atención sobre esa invariante que tiene que ver con, la curiosidad sobre lo que pasa más allá de la frontera, ¿no? Y que también el que vuelve con la novedad, para decirlo de alguna manera, es parte del propio prestigio, o está en la propia condición
de esa figura del intelectual. Así como es alguien que le habla a un público, bueno, también es alguien que, entonces, digo, por eso para pensar lo que planteaba Andrea en relación con las rupturas políticas, las rupturas de los intelectuales, bueno, llamo la atención sobre esta, digamos, sobre esta propia categoría, sobre esta propia condición del intelectual, para pensar también entonces las rupturas políticas en el marco de las disputas globales de la Guerra Fría y los alineamientos, ¿no? Que a veces entonces se explican por cuestiones más vinculadas a las estrategias políticas, los conflictos, ¿no? Entre proyectos de socialismo, las izquierdas. Pero bueno, llamo la atención sobre esta cuestión que atraviesa países y periodos, ¿no? Y que está en la propia razón de ser del intelectual, ¿no? Esta mirada hacia lo que ocurre, ¿no? Y este lugar de mediación entre lo que ocurre afuera y la sociedad de origen. No sé, creo que no soy del todo claro en este punto, pero bueno, por lo menos me interesa plantear la discusión Sí, en relación a la pregunta de Andrea. claro, sí. Sí. Me encanta esta referencia al texto de Said, creo que es un texto muy, muy bonito acerca del intelectual y el exiliado por ahí. Si el público nos está escuchando, habría que buscarlo porque es muy lindo, ¿no? Y claro, los estudios de Altamirano que también marcaron línea, ¿no? Acerca de la definición de intelectual. No sé si Soledad quisieras seguir con estos puntos, yo no quiero intervenir mucho porque tampoco, el chiste es que ustedes aquí los expertos nos platiquen más. Bueno, a ver, es que no sé por dónde partir, porque por una parte tu pregunta, Andrea, partía por estas batallas, ¿no? Entonces me quedé pensando en eso, en torno al canto al programa de Quilapayún. Entonces, ¿dónde comienzan esos objetos? O sea, si eso es un objeto que refleja una batalla, esa era la pregunta, ¿no? Como refleja la batalla o la produce, la construye la batalla, ¿no? Exacto, exacto, esa sería como la cuestión, si es un reflejo o si los mismos intelectuales están produciendo esa batalla política dentro de sus, digamos, de sus propuestas. Claro. Entonces... Quiero no haber interpretado bien, tal vez. No, está perfecto, está muy bien. Sí. No, Mariano, dale. No, lo que pasa es que como que se cruzan cuestiones, entonces... Seguimos, solamente era para decir eso. Y entonces, bueno, me quedé pensando en eso, también para pensar las rupturas a las cuales también estaba aludiendo Mariano ahora. Y claramente, como tú citas este álbum, ¿no? En torno a la unidad popular, claramente ahí surge iniciativas artísticas en apoyo a las elecciones, a los programas de Salvador Allende en específico, y que claramente en tiempos de campaña uno lo podría ver como una lucha, sobre todo porque los medios de masa en aquel tiempo, muy dominados por la derecha, tenían sus propias estrategias mediáticas en que llegaban a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, televisión, etc. Sin embargo, la izquierda no tenía, digamos, un poder, ¿no?, comunicacional. Y en ese sentido, entonces, los artistas contribuyeron, fueron un vehículo, utilizaron sus propias producciones artísticas para también generar una mayor resonancia en las distintas personas, ¿ya? Y ya con el programa mismo de la Unidad Popular, una vez que ya Allende, digamos, triunfa, digamos, hay varias cuestiones que evidentemente desde la música es bastante abundante, de cómo se genera una mayor circulación, distribución, no tan masiva, porque igual el dominio era de derecha, ¿no? Pero no es tan masivo, pero sin duda como que contribuye a eso. Entonces, como que lo construyen efectivamente, y por otra parte, también son un reflejo hoy en día, si es que lo queremos ver como
desde una perspectiva como cultural, ¿no? Eso por una parte. Y en torno como a los intelectuales y sus rupturas, como pensando también como en las propuestas nuevas y las rupturas, ¿no? Que eso es como algo que también estaba como enlazado, digamos, a este contexto. Y desde un alcance más como internacional, ¿no? Pensando también como en todos estos bloques soviéticos y por otra parte de Estados Unidos. Yo pensaba como en el Congreso Cultural en La Habana del 68, que digamos que dentro de la literatura es como bastante conocido, ¿no? Y donde se reúnen un conjunto de filósofos, poetas, artistas, escritores, ¿no? Para justamente discutir cuál es el rol del intelectual en una revolución, ¿no? ¿Cuál es el papel de un intelectual dentro de la revolución? Y ahí es interesante lo que pasa en el fenómeno del 68 en Cuba en particular, porque este congreso sucede en enero. Sin embargo, ya Cuba está viviendo como toda una presión por parte de Estados Unidos, una presión económica, y hasta ese momento hay como todavía una suerte de libertad de expresión y mucha crítica para pensarse aún la revolución. Y es en ese congreso en donde se genera también un distanciamiento, una posición con respecto a las distinciones de la burocracia soviética, ¿no? Del funcionario artista, por ejemplo, y se superpone esta idea de la experimentación, es decir, que el artista, el intelectual, va a seguir, digamos, experimentando más allá de las distinciones entre vanguardia política, ¿no? Y vanguardia artística, que son también cuestiones que se discuten en esa época, ¿no? Y aparece también en esas declaraciones como principios, ¿no? Y uno de los principios, además de esta como distanciamiento como a Rusia, vendría siendo este distanciamiento con respecto a Estados Unidos, en relación de evitar las invitaciones que ofrece en los financiamientos del gobierno de Estados Unidos a los intelectuales, ¿no? Y eso también va a generar una ruptura y efectos, por ejemplo, en Pablo Neruda, de que efectivamente fue a Estados Unidos antes, o el mismo Nicanor Parra, en fin. Entonces, eso ya va a generar como una ruptura de quién hace o no hace tal cosa, ¿no? Y hay otro asunto, ya como que se pone un poco más oscuro, ya empieza el quilombo, como dirían los argentinos, ¿no? En Cuba, que es la cuestión de el caso Padilla, ¿no? De Eberto Padilla, y también las declaraciones del Congreso de Educación y Cultura del año 71, que ese encarcelamiento efectivamente creo que tiene una repercusión a nivel internacional respecto de las rupturas de la izquierda, ¿no? En los intelectuales principalmente, porque justamente se genera dentro de esta, digamos, ambiente más mundial, intelectual, un encarcelamiento que no alcanza a ser completamente justificado, ¿no? Y que por lo tanto va a tener eso como un quiebre de rechazo, de deserción con respecto a la Revolución Cubana, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso chileno, particularmente, por ejemplo, Enrique Lin toma una posición totalmente desertora, desilusionada, absoluta de la Revolución Cubana, y eso calza en los momentos, esto es el 71, en que está en plena ebullición la unidad popular. Entonces, eso va a tener efectos y consecuencias también en la izquierda intelectual chilena, ¿no? De las credibilidades o no que existen con respecto a la posibilidad de hacer una revolución. Y aquí el segundo caso, ya que aquí traigo como más lo que sucede en Chile, ¿no? Con respecto a la unidad popular y como el fenómeno también de proponer una vía pacífica, democrática, con un marxismo humanista, como lo proponía Salvador Allende, y además desde un modelo
plural, ¿no? O el pluralismo, no sé si es lo mismo, pero pluralismo, esa es la palabra que él utiliza, va a traer consecuencias en la postura que van a tener los intelectuales en Chile, porque no va a ser lo mismo, en ese sentido, Salvador Allende es muy claro, digamos, en distanciarse del modelo ruso, de la vía armada guerrillera cubana, ¿no? Y alentar, digamos, esta idea más pacífica y democrática. Entonces, esa cuestión va a generar también una reacción dentro de la izquierda chilena, porque van a decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos los intelectuales? ¿No? Porque en el fondo, el doctor Salvador Allende nos dice, bueno, nosotros por primera vez estamos contribuyendo con este programa cultural, primera vez que estamos integrados a un gobierno, ¿y cómo lo vamos a hacer cuando hay acciones opuestas a esta vía socialista? ¿No? Porque este pluralismo incluye a todos. No hay como... Y eso va a generar también una discusión de una posición más latinoamericanista o la apertura internacional, ¿no? Y eso sucede no como en congresos, como, como es el fenómeno que en Cuba, sino que más bien a través de foros, mesas redondas, donde se discute abiertamente esta cuestión sobre el papel y cómo hacerlo, porque no va a ser a la rusa, no va a ser a la cubana, va a ser a la chilena, y esa cuestión es como, es un experimento, no es un laboratorio, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces esa es otra cuestión que va a generar también posteriormente, no sé si rupturas, pero sí decisiones de artistas que están muy cercanos al gobierno, artistas que desertan completamente el arte y se van a hacer trabajos sociales, otros como Alberto Pérez que decide, me voy de la universidad, no quiero hacer más clases, no quiero ser director de museo, me voy a la guerrilla. Entonces hay un campo muy abierto de los intelectuales en ese tiempo, de artistas, ¿no? Que abren el abanico de las posibilidades de la izquierda, ¿no? De izquierdas más radicales, de izquierdas militantes y no militantes, por decirlo así, militancias sociales, en fin, que generan como una apertura mucho mayor, ¿no? Eso quizás como para comentar. Sí, Mariano, por favor. No, porque Soledad da pie a una pregunta que le quería hacer sobre su texto genial que nos envió, que es de Alberto Pérez y cómo abandona las instituciones artísticas en las que estaba inserto para pasar a un trabajo, pero ya muy avanzado o ya iniciado el proceso de la Unidad Popular. Me dio curiosidad, digamos, pero sí, me gustó de tu intervención, Soledad, y quiero subrayar esta cuestión de los usos locales de estas polémicas y estas querellas regionales, ¿no? Entonces, bueno, pones el ejemplo que así, del caso Padilla, y bueno, cómo es leído en Chile, las posiciones en torno a eso. Bueno, en el caso argentino también se arma un revuelo muy importante, y lo mismo para discutir en Argentina, que es un poco lo que estoy tratando de seguir ahora y estudiar, lo que ocurre con la Unidad Popular, ¿no? Pero entonces me interesa ver dónde se intersecta esta discusión que es regional, y hay alineamientos y posicionamientos regionales con dinámicas locales, y donde la posición frente, supongamos, puede ser otro, el caso Padilla o la estrategia de la Unidad Popular chilena, es también para consumo interno. Quiero decir, hay un uso local en relación con debates y querellas específicas que tienen que ver, en el caso argentino, el posicionamiento frente al peronismo, las estrategias hacia el socialismo, e incluso en relación con querellas y discusiones que son propias del campo intelectual, ¿no? De, bueno, qué hacer, cómo intervenir. Pero bueno, me parece interesante tu reflexión, porque me subraya esa cuestión de pensar esa interacción entre dinámicas globales o regionales y sus usos, o cómo forman parte también o toman esa configuración regional porque son parte de apuestas que son también locales, ¿no? Por eso la idea de uso a mí me parece muy productiva.
para la historia intelectual, ¿no? Y para los estudios de la recepción como un uso, no es solo una llegada, no es solo una influencia, sino, bueno, una actividad, y en esa actividad hay una producción de sentido, hay una intervención. Justo, sí, adelante Soledad, no, por favor. No, dale, Andrea, por favor. Porque estaba la pregunta sobre Alberto Pérez. Claro, contesta esa pregunta, Soledad, y yo después cierro. Porque ahora lo que me queda más claro que tiene que ver en relación con las polémicas que se dieron en Chile en el campo intelectual. Claro, sí, o sea, ahí yo le estoy siguiendo como la pista a eso, que son cuestiones que aún no están como totalmente esclarecidas y que falta mucha documentación, digamos, para poder clarificarlo, pero sí, tiene que ver con las polémicas internas como de cuáles son las posturas, ¿no? Frente a, por ejemplo, una inspiración mucho más guerrillera, teniendo al Che Guevara en este caso, digamos, como un gran referente, y que es distinta a otras posiciones como más de, no sé, el Partido Comunista, por ejemplo, o artistas que estén vinculados al Partido Comunista, ¿no? Entonces, creo que esa cuestión es interesante como ver las militancias y también como esas luchas que suceden, y en las posiciones que toman los artistas y cómo generan otro tipo de trabajo, otro tipo de relaciones, de actividades, usos, como tú dices también, ¿no? Que obedecen también a esas como polémicas que suceden en esa época, en donde es un tiempo que lamentablemente no existen muchos registros, pero a partir de las entrevistas con artistas, cada exposición que hacía había un foro, había una mesa redonda, es decir, había mucha discusión en ese tiempo respecto de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y de esa manera también es que llegaban muchos artistas intelectuales también desde afuera. Y eso también me hace pensar un poco en relación a las distinciones entre un ambiente internacional, por ejemplo, que uno podría situar con respecto a la unidad popular, y una comunidad, ¿no? Como que creo que ahí hay como dos diferencias distintas, que creo que no sé si existía una comunidad internacional, podría haber existido un ambiente internacional, ¿no? Pero esas confrontaciones y esas polémicas sucedían en comunidades, o sea, en personas que sí se conocían, que sí tenían conflictos, que sí debatían, ¿no? Entonces creo que ahí como que hay una, como también diferencia. No, eso. No sé si respondí la pregunta, María. Sí, me encanta esto porque se conecta mucho con las charlas pasadas en donde se pensaba la complejización de las posturas políticas. Es decir, no es que haya una izquierda y una derecha, no es que hay un abanico de posturas políticas que entonces también está reflejado, bueno, en... tal vez a la luz de hoy en día puedan parecer pequeñas diferencias, pero que en ese momento eran unas diferencias que militantemente se defendían, ¿no? Y eso también en el campo cultural. Entonces, claro, el campo cultural, creo como un poco conclusión, nos permite ver justamente toda esta heterogeneidad de posturas políticas que estaban, bueno, en debate, en discusión, en diálogo durante este periodo. Pasamos entonces a la segunda parte de la charla del día de hoy, y tiene que ver con las preguntas del público. En Macrohistoria estamos muy interesados en crear redes de académicos, de gente que está produciendo conocimiento desde América Latina, y parte de este objetivo se cumple al invitar siempre a un estudiante o una estudiante de doctorado que tenga que ver con el tema que estamos viendo. El día de hoy quiero presentarles a nuestro moderador de las preguntas del público. Él es Juan Salazar, es un estudiante de doctorado en Historia en la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook, licenciado y maestro en Historia por la UNAM en México, y se especializa en Historia Cultural y Social de América Latina, con especial atención en el periodo contemporáneo.
ha realizado investigaciones sobre las resistencias y la razón cultural como un campo de lucha, la mercantilización de la cultura juvenil en el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro en el 71, muy famoso aquí para los que estamos en México. Un texto sobre dónde están los muchachos, una aproximación a la diversidad sociocultural de los jóvenes mexicanos de los años 60. Y bueno, bienvenido, Juan. Es un gustazo tenerte aquí. No, Te dejo a ti la palabra y la moderación de las preguntas del público. muchísimas gracias por la invitación, Andrea, y me da mucho gusto estar aquí con Mariano y Soledad, que disfruté muchísimo los textos que nos hicieron favor de compartirnos y también la presentación que hicieron. Me parece que da lugar a muchas reflexiones y a muchas preguntas. Yo quisiera empezar como un poco, no sé, continuando esta conversación que ustedes hacían, tratando de unir como el punto en el que creo como que inició Soledad, hablando sobre este asunto de plantear otro tipo de Guerra Fría, distante como de esta dicotomía habitual entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y llegando a este punto que ahora concluía Andrea, sobre cómo el espectro cultural abre la posibilidad de ver otro tipo de variantes y características, ¿no? Entonces, yo lo primero que querría plantear es que me parece muy importante este punto de partida, de pensar en romper con esta dicotomía entre el imperio y el cuestionamiento socialista, el imperio capitalista, etcétera, también a partir de un asunto geográfico, ¿no? Como lo que ahora planteaban sobre la historia global, pero también pensándolo en cómo esta ruptura genera otro tipo de instituciones, ¿no? O sea, que si bien no está dependiendo de un financiamiento de la CIA para poder producir libros, o no está dependiendo de un financiamiento de la KGB para poder viajar, sí se están fundando otras instituciones que también están respondiendo como a esta dinámica que aspira a ser global, ¿no? Creo que Mariano lo expresa muy bien al hablar de la Casa de las Américas y como toda esta proyección internacional sobre la Revolución Cubana. Pero creo que, por ejemplo, también, Soledad, cuando hablas de Alberto Pérez y como este tránsito por las instituciones educativas y por los museos, también hay como esta noción de instituciones que habla también de un modelo intelectual de participación en la vida pública a través de una serie de mecanismos y a través de una serie de procesos que le permiten participar en esta vida pública, ¿no? Porque claro, puede haber un público, como decían hace un momento, un público para conformar a este intelectual, pero si no hay una plataforma desde la cual presentar estas discusiones o estos apuntes o estos cuestionamientos, pues tampoco hay como mucho espacio para poder generar como esta vida intelectual. Y en ese sentido, cuando hablan ustedes de esta producción de significados a través de las mediaciones y a través de la circulación y esta resignificación de los elementos, de los artefactos, de las producciones culturales, me parece que también hay un salto hacia no solo la definición de lo global, sino también de lo político en esas mismas dinámicas, en esas mismas relaciones, que es lo que empieza por ser político, como en digamos, en este momento de ruptura geográfica de la dicotomía entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que es, digamos, comienza un poco con el asunto del triunfo de la Revolución Cubana, aunque tiene sus antecedentes con todas estas polémicas entre el PEN Club y el Congreso Mundial por la Paz, etcétera, que, digamos, se remonta un poco más hacia la mitad hacia principios de la segunda mitad del siglo XX, pero que nos lleva también a pensar en los modelos de intelectual, ¿no? O sea, hay un modelo de intelectual al que está, por ejemplo, respondiendo Regis Debray en un momento, ¿no? O sea, me pareció, por ejemplo, muy interesante el título desde el título del artículo de Mariano, o sea, prensa, edición ante la diplomacia y el mercado, ¿no? O sea, como estas dinámicas que se establecen, sí, entre la actividad política, entre las redes de circulación cultural, pero también el mercado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, me gustaría que nos platicaran un poco más sobre cómo ven ustedes esta relación entre la posibilidad de conformar
este perfil del intelectual y las dinámicas de mercado que tiene que establecer para poder hacerlo, o qué es lo que sucede cuando renuncia a ellas, ¿no? Por ejemplo, también está toda esta parte que sí está como la dinámica entre los modelos clásicos de discusión en los años 60, ¿no? Entre la libertad del intelectual, digamos, predominantemente representado por Camus, de nunca comprometerse con una causa política específica, sino mantener este perfil crítico y la conciencia crítica, y una parte, digamos, como más cercana a Sartre o a Gramsci, ¿no? De este compromiso con una clase social o con una lucha específica, con una causa política, pero que en algún momento trasciende, ¿no? Digamos, esta posibilidad de ser un intelectual o el otro, y entra como en esta corriente que quizá podría plantearse un poco más cercana a lo que hace Alberto Pérez, ¿no? De esta parte como del antiintelectualismo, ¿no? O sea, como decir, bueno, ¿y de qué sirve toda esta discusión? ¿De qué sirve plantear toda estos cuestionamientos al poder si realmente lo único que va a cambiar el mundo pues es tomar un fusil y unirse a la lucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en esos modelos de intelectual, ¿cómo ven ustedes este tránsito de unos a otros? Obviamente también hablando de sus propios casos, en los que yo creo que, digamos, ahora sugiero unas cuantas líneas desde mi lectura, pero que ustedes pueden decirnos con mucha mayor precisión cómo lo ven ustedes, y cómo sería, por ejemplo, esta relación entre la mirada crítica, el compromiso, el mercado y las redes que se forman en torno a esto, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso? Creo que por ahí podemos empezar. Creo que esto se relaciona con una pregunta que hacían muy específicamente sobre el tema de Alberto Pérez, ¿no? Si las barricadas reales podían leerse también como una producción estética que altera la aistesis de la normalidad. Pensar también en la protesta, la marcha y la huelga como una producción estética, ¿no? En ese sentido, como en esta relación entre lo político y lo estético, las redes, o sea, cómo se relaciona esto, si así como la performatividad de la producción cultural, digamos, representa o interpela o dialoga o discute con estas situaciones de la vida real, cómo se manifiesta esta otra relación que tiene a la estética en su centro. Entonces creo que podemos empezar por ahí. No sé quién quiere comenzar, si Mariano o Soledad. Bueno, voy a comenzar yo, en vista de que Mariano tiene apagado el micrófono. Son varias preguntas. Muchas gracias, Juan, por hacer, digamos, toda esta compilación, digamos, de las conversaciones y de lo que hemos pasado. A ver, son varias cosas. En torno al perfil del intelectual y el mercado, creo que es una cuestión que asociada a los años 60, y esto como previo también de la unidad popular, porque ya en la unidad popular es una cuestión que se hace más explícita, clara. Existe, digamos, como todo un bagaje que proviene también de otras trayectorias de otros intelectuales de los años 20 y 30, si uno quisiera también, ¿no? Como en términos de las conformaciones políticas y más de militancias de la época, y donde hay una clara como manifestación de rechazo en torno a las corporaciones, ¿no? Corporaciones empresariales. Creo que esa cuestión al menos se ve también como reflejadas en las barricadas de Alberto Pérez a partir como del año 64 y también de obras de otros artistas, en donde el ingreso de capitales, de las industrias, y en particular de los financiamientos del arte, como a través de premios, de concursos, de competencias, ¿no?, entre ellos mismos, genera un ruido, genera un rechazo, y de hecho el mismo Alberto Pérez, cuando dirige el Museo de Arte Contemporáneo, una de las cosas que como que erradica son los financiamientos de las empresas privadas para los concursos de los artistas, ¿no? Entonces,
Y ahí hay una posición bien radical, porque en el fondo las instituciones más públicas y privadas, claramente, como tú decías, Juan, hay un financiamiento de parte de ellas como una mantención operativa, ¿no? Y entonces esa radicalidad genera también de una precariedad en términos de cómo organizarse, funcionar como institución, ¿no? Pero bueno, esas son posturas que también tienen como más ribetes en el año 68, en Santiago en particular con esa institución. Hay otra cuestión también que tiene que ver con en cómo se sitúan los artistas en ese tiempo en relación a las instrumentalizaciones de los espacios, por ejemplo, que eso también es una cuestión bien difícil de que algunos de ellos pudiesen tener conciencia también de eso. Hay que pensar que la CIA sí es que estaba muy involucrada, ¿no? También con exposiciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y también con galerías de arte que muchas veces eran financiadas por la CIA y que artistas que podían ser de izquierda también exhibían ellas, ¿no? Entonces, ahí como que no se sabe tampoco cuál es la conciencia que se tenía con respecto a esas manipulaciones extranjeras que existían dentro de las galerías. Entonces, bueno, creo que ahí también hay una defensa con respecto a otras ideas que tú propones, ¿no? Como hay una defensa con respecto a la libertad, de no coaptar, de no restringir, de no tampoco generar esta idea de la competencia a través del arte, que es una cuestión que hoy en día como que es súper difícil de superar, digamos, por las estructuras del mercado. Y claramente ahí después viene como una nueva, mayor relación y vinculación con las clases populares. Hay que también dimensionar una cuestión, que yo no creo que sea solamente en Chile, pero en Chile es muy fuerte. En ese tiempo, los artistas que tenían posibilidades de estudiar era una élite, ¿no? Entonces estamos hablando también de intelectuales de élite, y por eso me interesa ponerlo y aclararlo también ahí en el texto de Alberto Pérez, ¿no? Es decir, son burgueses, ¿no? Y son burgueses y están conscientes de ese privilegio, ¿no? Y por eso mismo ahí se generan no solamente jerarquías de conocimiento, sino también jerarquías sociales, ¿no? En ese sentido. Y entonces son también figuras que tienen, digamos, esta apertura en un momento, sobre todo inspirados, en el caso de Alberto Pérez, producto de la guerrilla y como las acciones del Che Guevara, para poder también hacer estas revoluciones aquí en Chile. Entonces, ¿cuáles son los tránsitos de estas figuras? Esa es una súper buena pregunta, ¿no? Como en qué momento suceden, digamos, estas distintas direcciones de los intelectuales. Creo que esa cuestión es como súper interesante, y los desvíos dentro de sus trayectorias y sus biografías. Eso, yo creo que con eso, para darle la palabra a Mariana. Muchísimas gracias, Soledad. Bien, bueno, voy a ser breve. En todo caso recojo algunas cuestiones de la pregunta de Juan y también del comentario de Soledad en torno a los modelos del intelectual, la relación entre el compromiso, el mercado. A mí lo que me interesa subrayar, y aparece esto en el artículo que envié, que propuse para su lectura, es el modo en que la política editorial, sobre todo es una política de la Revolución Cubana, pero va más allá. Digamos, el mundo editorial y la edición de libros se vuelve una herramienta, y una herramienta de intervención, una herramienta de información y de intervención en los debates públicos. En esto la Revolución Cubana es muy activa, por eso el título, ¿no? de casi que construye una diplomacia a partir
no solo de la cuestión del mundo editorial, bueno, del cine, esto ha sido estudiado también, y ahí aparecen algunos ejemplos, ¿no? Los diarios del Che que logran salir de Bolivia vía Chile y llegan a La Habana y se publican, y a partir de ahí se teje toda una serie de red entre editoriales en América Latina, pero también en Europa. Entonces tenemos publicados los diarios del Che, y también el propio Regis Debray, que se convierte en un bestseller. Entonces, bueno, quiero marcar o subrayar este vínculo entre edición, intervención política y periodismo, ¿no? Y digamos, la premura, la velocidad que toma incluso este mundo de la edición. La entrevista entre Debray y Allende se anuncia como un golpe periodístico internacional, así la anuncia la revista Punto Final, que la publica en Chile en primera instancia, pero esto rápidamente se publica en distintas partes del globo, ¿no? Y con una velocidad que hoy llamaría la atención. Entonces, bueno, señalo esta cuestión, y en relación con el mercado, ¿no? Yo por lo menos, tal vez sea polémico, pero lo quiero plantear de este modo, que la existencia de un mercado, sobre todo un mercado editorial, ¿no? Un mercado de lectores y un mercado editorial, paradojalmente, también generó condiciones para la autonomía intelectual y la experimentación y la intervención crítica. Quiero decir, el hecho de que haya un mercado que permitiera una profesionalización, permitió cierta autonomía respecto a otro tipo de presiones institucionales, en el caso de la universidad, por ejemplo en Argentina, durante un periodo estaba intervenida. Pienso en figuras como Eduardo Galeano, por ejemplo, pienso en editoriales como Siglo XXI, y acá también vuelvo a la política editorial de la Revolución Cubana y ciertas redes entre editoriales, pero digo, podemos pensar en Regis Debray como un bestseller, pienso en ahora se cumplen 50 años, va a haber una jornada muy interesantes que se van a hacer unos días a los 50 años de la publicación de Las Venas Abiertas de América Latina, de Galeano, se van a hacer en la UDELAR a fin de mes. Pero pienso entonces la posibilidad, la existencia de un público lector y de un mercado amplio que permite una profesionalización del escritor, del intelectual, contra lo que uno podría pensar hoy en una mirada inicial, de la idea de que el mercado constriñe la autonomía de la intervención intelectual. Bueno, paradojalmente permite una profesionalización, es decir, se puede vivir de escribir, y al mismo tiempo esa profesionalización y la existencia de ese público, de ese mercado, da una autonomía. Y bueno, ya a los casos, a las pruebas me remito, ¿no? Digo, pongo el ejemplo de Debray o de Galeano, y podríamos seguir, pienso en otras revistas o proyectos editoriales, como el del Siglo XXI, que también tiene una historia muy linda que escribió Gustavo Zorá. Pienso en la revista Crisis, por ejemplo, donde participan algunos de los intelectuales a los que hicimos referencia. Entonces, bueno, señalo esa cuestión como elementos para pensar y complejizar la politización, el compromiso, cuestiones que se pusieron acá de relieve. Perfecto, muy bien. Me parece muy interesante como esta puntualización de las relaciones y cómo ubicarlas específicamente en las investigaciones que ustedes están haciendo, porque creo que nos permite, digamos, entender y localizar mucho mejor esta discusión. Nos queda poco tiempo, entonces voy a hacerles como dos preguntas. Una es específica para Mariano y la otra es para ambos. La primera, que es específica para Mariano, va sobre las carátulas de las ediciones de la entrevista de Debray Allende, y preguntan si las carátulas eran elaboradas por artistas o por diseñadores gráficos, y, digamos, en cualquier caso, cuál era el papel de los diseñadores entre el mercado y las artes en el campo de la cultura de 1960. Entonces, esa es específicamente para Mariano. Y luego, un poco una pregunta que también apunta hacia el
el título mismo de este ciclo, Macrohistoria del Mundo Actual. Nos preguntan, ¿qué impide hoy pensar como salida de las crisis de Latinoamérica el acto revolucionario armado? Entonces, bueno, quien quiera comenzar, está perfecto. Bueno, respondo la pregunta por los diseños. Me encanta la pregunta porque justamente es un interrogante que tengo y sobre el que estoy trabajando inicialmente, pero que no, sobre el que puedo hacer algunas referencias. Espero en algún momento terminar mi plan de escribir un libro sobre la recepción o la presencia de la Unidad Popular Chilena en Argentina y volcarme a esa cuestión, y que es para mí muy interesante y muy relevante, sobre el papel de una serie de artistas plásticos que intervienen o que participan, diseñan las portadas de estos libros que se vuelven bestsellers, que se vuelven emblemáticos. Porque es muy interesante, porque eso permite ahí pensar cruces tal vez poco explorados desde esa perspectiva entre artes plásticas, mundo editorial, política. Tengo en mente 2 o 3 casos o figuras que son, por lo menos desde Argentina, que se repiten en muchos de estos proyectos editoriales, revistas, libros, que son hombres en general formados en las artes plásticas. Muchos de ellos también participan en proyectos periodísticos y son militantes políticos, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en Carlos Bocardo, pienso en Oscar Smoge, no sé si lo pronuncio bien. Bueno, hay una diseñadora del siglo XXI argentina, que ahora no recuerdo su nombre, pero que está muy presente. Y si uno sigue, empieza a seguir cosas que nadie mira, donde aparecen los diseños de portada, pero mismo en las publicaciones va a encontrar figuras que se repiten. Por ejemplo, la revista Pasado y Presente, que interviene Bocardo, después en la revista Punto de Vista, la revista Crisis. Hay una serie de nombres que se repiten y que aparecen en distintos proyectos. Oscar Moge, que diseña tapas y uno de los libros sobre Chile en Argentina en Ediciones de La Flor, pero después hace la gráfica del diario Noticias, un diario de la organización Montoneros. Entonces, me parece interesante la pregunta, porque seguir estas trayectorias, ¿no? Esta noción de trayectoria permite pensar cruces entre el mundo de las artes plásticas, el mundo editorial, el mundo del periodismo también, o de los medios de comunicación y la política. Y me parece que es un prisma que está poco explorado, por lo menos hasta donde yo conozco en Argentina, en relación con el mundo editorial, en relación con en el periodo al que estoy haciendo referencia, y en relación con estas figuras y estos proyectos editoriales a los que hago referencia. Digo, me parece, con esto cierro, pero que ahí seguir esas trayectorias es lo que permite ver esos cruces y préstamos, ¿no? Como diría Williams, entre formaciones culturales, grupos, esferas diversas de la actividad cultural, el arte, la información, etc. Así que gracias por la pregunta. Sí. Juan, ya no, fue la última pregunta. Hay una pregunta muy específica sobre dónde se puede acceder al texto de Pérez, La pintura cubana en la Revolución. Se lo puedo enviar a la persona que pregunta, porque en realidad no está así como, yo tengo de hecho una fotocopia, así que paso mi correo y que me escriba y se lo envío. Perfecto. Pues creo que esas son las preguntas. Digamos, podríamos seguir conversando. Hay muchas cosas todavía
A mí me pareció súper interesante esto, pero pues entiendo que se acaba el tiempo, entonces pues igual si nos dejan sus correos podemos seguir enviándoles comentarios y preguntas y seguir esta conversación tan interesante. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo primero me gustaría dar las gracias a Juan por esta increíble moderación. Es un gustazo siempre estar contigo y compartir estos espacios. Igualmente, muchas gracias, Andrea. No, de nada. Yo paso a despedirme de los ponentes y a invitarlos a la sesión dentro de 2 semanas. Bueno, muchas gracias Mariano, muchas gracias Soledad. La verdad es que hemos tenido unos momentos muy, muy amenos. Creo que quedan un montón de cuestiones que discutir y que seguir dialogando. Espero que lo hayan disfrutado. Ustedes primero, después el público también, obviamente. Y nada, sigamos conversando y sigamos construyendo estos diálogos desde la interdisciplina que me han parecido muy, muy fructíferos. Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo, y que continúan con esta iniciativa. Sí, lo mismo, exactamente. Gracias y bueno, que siga adelante. Gracias a ambos. Yo les invito a todos los presentes a nuestra próxima sesión. Esta va a ser una conferencia como más magistral, digamos, no tanto en diálogo, sino viene el profesor Felipe Fernández Armesto a presentarnos unas reflexiones acerca de la historia de la historiografía desde una perspectiva global. El próximo sábado 26 de junio, les esperamos aquí, ya saben, a través de nuestras redes sociales. Si ya se inscribieron, les va a llegar de todas maneras la invitación, no hay necesidad de volverse a inscribir. Y si no lo han hecho, bueno, pues les invitamos a seguirnos. También les recordamos que tenemos ciertas sesiones en YouTube. No todas están en YouTube, pero sí algunas seleccionadas las hemos subido ahí, así que les invitamos a seguirnos en el canal para que puedan compartir también todo lo que hemos ido construyendo aquí. Por último, quiero recordarles que hay una página ahí que dice que somos nosotros y que cobra por ver las sesiones. No somos nosotros. No paguen por ver las sesiones, todo lo que hacemos nosotros es completamente gratis. Entonces, bueno, gracias y hasta luego.